clases anteriores. Ay, no, esas gradas como me acaban. Van a hacer ejercicio. Acá no. No tengo más. Se nota. ¿Eso solo en baños estaba? Yo revisé todo ver si camino me encontré. Bueno, vamos a revisar lo del capítulo 36, creo que, ¿verdad? Para su examen corto se tiene que leer el capítulo, ¿verdad? Tiene que leer el capítulo completo. Hay algunas cosas nuevas respecto a la edición anterior. Hasta mencionan ahí algo del COVID, los casos que generó el COVID en los pulmones de los pacientes que fallecieron, ¿verdad? Y es la razón por la cual, pues, los que tienen infecciones repetitivas se entiende por qué, ¿verdad? Ya sabemos que para fines de examen, pues todo lo que presentemos en la clase, lo que hablemos en la clase, ¿verdad? Para el examen parcial y final. El equilibrio ácido-base se refiere a ese control que debemos de tener en cuanto al pH, ¿verdad? Dado que los procesos celulares, los procesos metabólicos funcionan a un pH normal, y entonces se necesita mantener un control. ¿Se acuerdan de cerrarse el círculo? La clave, ¿verdad? ¿Qué capítulo es el próximo? Por eso dice que las enzimas celulares y los procesos metabólicos funcionan de manera óptima a pH normal, por lo que se necesita tener una estrecha. ¿De quiénes depende este equilibrio ácido-base? De dos órganos fundamentales, riñones y pulmones, y de la sangre, ¿verdad? La sangre contiene tapones intra y extracelulares. El pH de 7.4 es lo normal, ¿verdad? A ese pH la concentración de iones hidrógeno es de 40 nanosmoles por litro, ¿sí? Si ya hay una variación en la concentración de los iones hidrógeno, me modifica el pH. Tanto se aumenta como se disminuye. Y entonces el mantenimiento de un pH normal es necesario porque los iones hidrógeno son muy reactivos y tienen una tendencia especial a combinarse con proteínas, alterando su función. Pero ¿cómo alteran la función de una proteína? Porque alteran la estructura tridimensional de la proteína. No te cierras el círculo para alteran la estructura tridimensional de la proteína y eso nos lleva a una función alterada de la proteína. Y si es una enzima, imagínense, pues alteraría la función. Y el ácido, pues es aquella sustancia que tiende a ceder iones hidrógeno, como es el caso del ácido clorhídrico, ¿verdad? Que se convierte en protón y cloro o cloruro. Y la base es la sustancia que acepta los iones hidrógeno, que es el caso del bicarbonato, que acepta un protón y se convierte en ácido carbónico. Aquí vemos la fórmula del agua, H2O, formada por protones y le lleva un hidroxilo, ¿verdad? Y el pH que representa la concentración del ion hidrógeno libre, ¿verdad? Entonces, cualquier sustancia que me la modifica, pues va a cambiar el pH. pH normal dice acá, 7.35 o 7.45. Algunos fluidos en el cuerpo varía su pH atendiendo al sitio donde se encuentra. Por ejemplo, un claro ejemplo es el tubo gástrico, ¿verdad? pH de 1.5 cercano a 2 por la gran concentración de ácido clorhídrico. Ya, por ejemplo, la saliva, la leche o la misma sangre, que ya sabemos que el pH
pH es de 7.4, pues ya es ese valor, o el tubo pancreático, que por la secreción o producción de bicarbonato aumenta un poquito el pH. Y la principal fuente de ácidos en nuestro cuerpo pues, va a ser el ciclo de Krebs. Recordemos las 8 reacciones del ciclo de Krebs, que una molécula de acetilco entra al ciclo, pero se termina eliminando en forma de 2 dióxidos de carbono. Y esa es la que me va a aumentar la carga de ácido en mi cuerpo, pero que afortunadamente mi sistema pulmonar permite su eliminación, debido a que pues genera un equilibrio, ¿verdad?, entre la concentración del ambiente y del organismo. Y surgen estas sustancias conocidas como buffer o amortiguadores o tampones, ¿verdad?, que también son conocidos así, porque previenen cambios extremos en la concentración del ion hidrógeno y está formado por un ácido débil, es decir, un donador de protones, como es el ácido carbónico, ¿verdad? El ácido carbónico es un ácido débil, dona protones, y su base conjugada, que en este caso sería el bicarbonato, es decir, aquella que acepta protones. Al bicarbonato usted le da un protón y se convierte en ácido carbónico. Como sistemas habíamos hablado, riñón, pulmón y sangre, y como moléculas hablamos de las proteínas intracelulares, extracelulares, el bicarbonato, el fosfato y el mismo amoníaco, que sirve como buffer a nivel renal. Distinto a las moléculas de bicarbonato, que por sí, pues el bicarbonato es el tampón por excelencia, más importante, porque forma parte de un sistema abierto y eso lo hace ser un buen tampón. Pues el tampón es también proteicos, ¿verdad? Es decir, son proteínas extracelulares, como la albúmina, o intracelulares, como la hemoglobina, que veíamos la semana pasada, y son tampones eficaces debido a que presentan residuos de aminoácidos como la histidina, ¿verdad? La histidina, que tiene esa cadena lateral con la capacidad de unir o liberar iones hidrógeno, y su pK es cercano, ¿verdad?, al pH normal, de 6.5. Incluso su pK es mucho más cercano al pH normal que el pK del bicarbonato, que es de 6.1. Sin embargo, estos forman parte de un sistema cerrado, ¿verdad?, y por eso no superan al bicarbonato como tampón, ¿verdad? La hemoglobina, por ejemplo, que es una proteína tetramérica, tiene 34 residuos de histidina, ¿verdad? De todos los aminoácidos, 500, ¿cuántos dijimos que eran? 534 o 50, 532, creo que lo 34 son histidinas, ¿verdad? Y estos tienen la capacidad de ceder o unir iones hidrógeno. La albúmina tiene menos, pero también es un buen amortiguador, 16 residuos de histidina. Ese dato que vimos la semana pasada, ¿verdad? En el caso de la semana pasada veíamos el papel de la hemoglobina comportándose como un buffer, ¿verdad?, como un amortiguador. La importancia de que la hemoglobina pues, nos transporte oxígeno, ¿verdad?, a los tejidos, y que por el efecto Bohr tiene la capacidad de entregar el oxígeno a nivel de tejidos periféricos. El oxígeno y el CO2, que son los gases más importantes del cuerpo, pues el CO2 tiene mayor difusibilidad o mayor solubilidad en un medio acuático, ¿verdad?, respecto al oxígeno. Por eso dice ahí en su libro de texto que un trastorno que nos lleve a la alteración en estos gases, primero vamos a manifestar hipoxia. Ya cuando manifestamos hipercapnia, determina que el problema ya va más allá de un simple trastorno, ¿verdad? Ya tener un aumento del CO2 significa que algo malo está pasando, ¿verdad?, dada la solubilidad de los dos gases. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, ya decíamos, ¿verdad?, la producción de CO2 por el ciclo de Krebs, su asociación con el agua para formar ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica, y que ésta se disocia en protón
y el bicarbonato. El bicarbonato es la principal forma de transportar el CO2 desde los tejidos periféricos hacia los pulmones. Pero este protón no me cambia el pH gracias a la presencia de hemoglobina, ¿verdad? Porque si no hubiese hemoglobina, este protón sí me empezaría a aumentar su concentración en sangre cambiando el pH. Pero eso no pasa debido a que la hemoglobina que llegó acá, que liberó su oxígeno por el efecto Bohr, ahora tiene la capacidad de fijar estos protones, ¿verdad? Y convertir a la hemoglobina en un transportador de protones. Y no me cambió el pH. Y ese bicarbonato por la sangre también se dirige hacia los pulmones, ¿verdad? Donde la concentración de oxígeno es mayor y eso contribuye a que la hemoglobina libere los protones y ahora se asocie con bicarbonato para formar ácido carbónico, que ya sabemos que es un ácido débil y que en este caso a nivel pulmonar, por la hidrasa carbónica, se disocia a CO2 y a agua, ¿verdad? El CO2 lo expiramos, lo sacamos a través de la expiración y la carga de protones quedó neutralizada formando agua a nivel pulmonar. Por eso se menciona que el bicarbonato es un tampón, ¿verdad? Excelente, mejor tampón a nivel de nuestro cuerpo por formar este sistema abierto, ¿sí? Que conlleva la participación del riñón, de la sangre y los pulmones. ¿Y por qué contribuye el riñón y la sangre en cuanto a la concentración del bicarbonato? Se determina que esto forma parte del componente metabólico del equilibrio ácido-base. Y porque los pulmones tienen mucho que ver con la concentración del CO2, se determina que este determina el componente respiratorio del equilibrio ácido-base. Y esta fórmula ya sabemos que sale, ¿verdad?, de la ecuación de Mendelssohn-Hasselbalch, que relaciona como numerador al bicarbonato y como denominador al CO2. Entonces, si yo tengo un trastorno primario en mi CO2, estoy diciendo que algo está pasando en el pulmón, ¿verdad? Ya sea que aumente o que disminuya, algo está pasando a nivel pulmonar. Mi trastorno primario es sobre el CO2. ¿Quién va a tratar de compensar ese trastorno? Va a ser lo metabólico, el riñón, la sangre, tratando de, digamos, aumentar o disminuir la producción de bicarbonato para que mi pH no se modifique, ¿verdad? Para que mi pH se mantenga dentro del rango normal. Y surgen los procesos de compensación, ¿verdad? El rol del sistema respiratorio, por ejemplo, es un sistema de ajuste rápido que regula la concentración del ácido carbónico a través de la eliminación del CO2 en el aire expirado. Y ya sabemos que al mismo tiempo se eliminan iones hidrógeno formando agua, que fue lo que explicamos acá, ¿verdad? Formando esta agua, ¿verdad?, se regula la concentración de iones hidrógeno. Y ya decíamos, pues la principal forma de eliminar o transportar el CO2 desde los tejidos periféricos hacia los pulmones es formando bicarbonato. Creo que hablan de un porcentaje, no sé si estoy mal, 70%, si no estoy mal, del CO2 producido a nivel periférico se va a transformar en bicarbonato por la hidrasa carbónica, ¿verdad?, a nivel del eritrocito, ¿verdad? Gracias a que el eritrocito tiene esta enzima, hidrasa carbónica, que tiene la capacidad de formar esa sucesión entre CO2 y agua y se forma ácido carbónico. Y esta se disocia a bicarbonato y un protón, ¿verdad? Y el protón, ya dijimos que queda neutralizado al unirse con la hemoglobina, ¿verdad? Y se transporta hacia los pulmones. Pero el bicarbonato, como ven acá, en el eritrocito se intercambia con la sangre plasmática, ¿verdad?, el bicarbonato, por un cloro, ¿verdad? Sale un bicarbonato, entra un cloro, y de esta manera, por el plasma, se dirigen al pulmón, ¿verdad? Aquí dice la mayor parte del CO2 se convierte en bicarbonato, 70% de lo que
que les había dicho yo, otro 20% del CO2 agarra esta otra nube, que es formando carbaminoácidos por los tetrámeros de hemoglobina, ¿verdad? Un CO2 por cada unidad del tetrámero, ¿verdad? Y también se dirige, ¿verdad?, hacia los pulmones. Y el 10% restante de CO2 va disuelto, que a la larga, ese CO2 disuelto termina convirtiéndose en ácido carbónico, según lo que veríamos el componente de la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Y de esas formas, ¿verdad?, como bicarbonato, como carbaminoductos o el CO2 disuelto llegan a los pulmones, que es donde a nivel alveolar hay ese intercambio, ¿verdad? Se entrega ese CO2 y la hemoglobina se carga de oxígeno a nivel pulmonar. Y a nivel pulmonar ese CO2 lo eliminamos en las vías, que era lo que explicábamos en la diapositiva, ¿verdad? El riñón también es un órgano importante del equilibrio ácido base, mantiene la reserva alcalina, observa el pH sanguíneo y es en base a la eliminación también de moléculas o ácidos orgánicos que no se pueden eliminar a través de la vía respiratoria, o lo que constituyen como los ácidos no volátiles, ¿verdad? Hablamos del ácido fosfórico, hablamos también de la excreción de amonio a través de la eliminación de los protones con su asociación con amoníaco, ¿verdad? Y va a repercutir en el pH. En cuanto al bicarbonato, ¿cuál es el papel del riñón? Pues hay un papel en los dos tipos de células, en la célula del túbulo renal proximal y en la célula del túbulo distal, ¿verdad? Distinto, ¿verdad? Porque en el caso de la célula del túbulo renal proximal, aquí absorbemos el 100% del bicarbonato que se filtra por el glomérulo. A través de la filtración glomerular, ya vemos que el bicarbonato pasa, pero esta no es permeable a la membrana de la célula del túbulo renal proximal, pero para su rescate participa este protón, ¿verdad? Este protón que se difunde a través de esta membrana celular y acá sale al espacio glomerular, se une al bicarbonato, forma ácido carbónico, ¿verdad? Y por la anhidrasa carbónica renal se disocia CO2 y agua, muy parecido a lo que se da a nivel pulmonar. El CO2 sí es, ¿cómo se llama?, permeable, ¿verdad? Las membranas celulares son permeables al CO2 y este CO2 pasa a la célula del túbulo renal proximal, donde se vuelve a asociar con agua, formando nuevamente ácido carbónico, que se disocia a un protón y bicarbonato. Este protón sirve para rescatar otra molécula de bicarbonato, ¿sí? Y este bicarbonato pasa a la sangre, es decir, se absorbe ese bicarbonato y fue filtrado por el glomérulo, pero tiene que pasar esta serie de reacciones, ¿verdad? A través de tener este protón puedo rescatar otro bicarbonato filtrado, si no, no podría ser, ¿verdad? En cambio, a nivel del tubo distal, pues podemos observar que para formar nuevas moléculas de bicarbonato necesitamos una concentración adecuada de CO2, porque el CO2 que difunde fácilmente en la membrana de la célula, aquí estamos viendo, ¿verdad?, otra vez su asociación con agua por la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico, se desprotona, se forma bicarbonato y este ya pasa a la sangre. Aquí estamos formando nuevas moléculas de bicarbonato, pero en presencia de CO2, o necesitamos de CO2. Y este protón, ¿verdad?, que se liberó a este espacio, no nos va a servir para reabsorber bicarbonato, sino que este protón es uno de los que vamos a eliminar a través de la orina, asociándolo con amoníaco o con fosfato. Y entonces, si lo asociamos con amoníaco, yo formo amonio. Si lo asociamos con fosfato a nivel renal, yo formo ácido fosfórico. Y estas dos moléculas podemos encontrarlas en la orina y que van a cambiar o van a dar ese pH característico de la orina,
Y a medida que aumenta su concentración, pues el pH puede ser más bajo, ¿verdad? Si yo estoy en acidosis, estas moléculas van a incrementar en la orina y el pH urinario puede descender. El pH al cual el tampón está disociado al 50% es el pK de otro tampón, de los tampones que habíamos mencionado, ¿verdad? Aquí mencionamos el pK de los tres tampones estos, ¿verdad? El acetato, el fosfato, el amoníaco. Ustedes pueden notar, ¿verdad? Más o menos los pK de ambos buffers. Por ejemplo, del acetato dice 4.76, muy alejado al valor del pH. En cambio, el fosfato, un pK de 6.86, mejor al pK del bicarbonato, mejor al pK de la histidina y por tanto es un mejor buffer, pero el problema es que forma parte de un sistema cerrado, ¿verdad? Y el pK del amoníaco que está en 9.25, que ya se tira al otro lado, pero alejado del pH normal, que es de 7.4. Y de esta manera se integran, ¿verdad?, los sistemas, ¿verdad?, de amortiguadores entre el riñón, o mejor dicho, entre los tejidos, ¿verdad?, metabólicamente activos, es a través del ciclo de Krebs se produce CO2, entre la sangre o eritrocitos que transportan, ¿verdad?, los gases, entre el riñón que forma moléculas de bicarbonato, reabsorbe bicarbonato, excreta protones, y el pulmón que elimina CO2. Pero se dan los trastornos, ¿verdad? Los trastornos del equilibrio ácido-base. Hablamos de la acidosis y de la alcalosis, ¿verdad? Acidosis es un proceso que da lugar a la disminución de pH en la sangre por un incremento en la concentración de protones. La alcalosis es un proceso que da lugar a un aumento de pH en la sangre por un decremento, un descenso en la concentración de protones. Y entonces, como la parte medular de la ecuación de Henderson-Hasselbalch involucra al bicarbonato como numerador y al CO2 como denominador, del cambio del trastorno que se genere en estas dos moléculas, se van a generar los distintos tipos de acidosis, ¿verdad? Acidosis metabólica si el bicarbonato está bajo. Acidosis respiratoria si el CO2 está alto. O lo contrario, ¿verdad? Alcalosis metabólica si el bicarbonato está alto. Y alcalosis respiratoria si el CO2 está bajo. Como dice acá, ¿verdad? Una acidosis se da la disminución de los álcalis, se disminuye su eliminación, o hay algo que aumente su producción, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, de la cetoacidosis diabética. En la alcalosis, ¿verdad?, hay una disminución de los ácidos, disminución de la eliminación, o algo que me aumente la producción de los álcalis. Y como ya mencionábamos, ¿verdad?, el trastorno primario me da compensación, ¿verdad?, ya sea respiratoria o metabólica, ¿sí? Y entonces acá dice alcalosis, pero solo dice alcalosis. Si dice compensación respiratoria, ¿qué tipo de alcalosis es? Es metabólica, ¿verdad? El cambio primario yo no estoy teniendo en el bicarbonato. Si hay una alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar ese bicarbonato? Aumentado, ¿verdad? ¿Cómo va a estar la concentración de hidrogeniones? Disminuido, ¿verdad? Disminuido. Y entonces, ¿qué hace el pulmón para tratar de contrarrestar o compensar ese cambio del equilibrio ácido-base? Genera una hipoventilación, es decir, desciende la frecuencia respiratoria con el objeto de retener CO2, ¿sí? Porque si yo retengo CO2, tengo esa posibilidad de que se asocie con agua, ¿verdad?, forme ácido carbónico y se desprotone a bicarbonato y un protón.
porque la carga de protones en ese caso está bajo. Con esto yo pretendo incrementar un poquito la carga de protones y generar una compensación respiratoria de esa alcalosis metabólica. El eritrocito también juega un papel importante en esto, ¿verdad? Porque a nivel plasmático, en esa alcalosis, los protones van a estar descendidos y entonces el eritrocito suelta un protón, ¿verdad? Esos residuos de histidina que tienen esa capacidad de ceder o aceptar protones, pues eliminan un protón para que a nivel del plasma empiece a aumentar la concentración de protones porque está bajo en ese proceso de alcalosis. Pero entra un potasio. Y entonces, al entrar un potasio del plasma al eritrocito, me desciende el potasio del plasma. Y eso se llama hipopotasemia o hipocalemia. ¿Sí? ¿Qué hace el riñón para compensar una alcalosis metabólica? Si ahí es donde se forman nuevas moléculas de bicarbonato, si ahí es donde se reabsorbe el bicarbonato, ¿qué hace el riñón en un proceso de alcalosis metabólica? Empieza a eliminar más bicarbonato, ¿verdad? Empieza a eliminar bicarbonato. Lo opuesto, ¿verdad? Ahora estamos ante una acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? ¿Qué tipo de acidosis creen ustedes que es ahí? Metabólica, ¿verdad? Porque estamos ante una compensación respiratoria. Entonces, esta es una acidosis metabólica. pH bajo, ¿verdad? Concentración de protones alta. Bicarbonato bajo, ¿sí? Bicarbonato está bajo. Y eso es una acidosis metabólica. ¿Qué hace el pulmón para compensar esa acidosis metabólica? Empieza a hiperventilar, ¿sí? La famosa respiración acidótica de Kussmaul, ¿verdad? Con el objeto de eliminar CO2, ¿sí? Eliminar CO2. ¿Por qué? Porque mi carga de protones está alta, están afectando a mi pH, y entonces al yo hiperventilar, elimino este ácido volátil. Pero es un modo de compensar. Si yo no trato la causa primaria que me está alterando la concentración de bicarbonato, esto va a compensarlo momentáneamente, pero si no ataco la causa principal, ya no va a ser suficiente, ¿verdad? Y va a generar una alteración del metabolismo. Lo mismo, ¿verdad? El eritrocito detecta que hay una carga alta de protones a nivel plasmático y acepta los protones. Entonces entran protones al eritrocito para tratar de regularizar la concentración de protones a nivel del plasma, pero sale el potasio, ¿verdad? Y entonces en este proceso de compensar el eritrocito, esa acidosis metabólica, generalmente el paciente va a tener hipercalemia o hiperpotasemia, ¿sí? Hiperpotasemia, pero ya sabemos que es porque el eritrocito trata de compensar esa carga alta de protones a nivel del plasma. ¿Y qué hace el riñón en ese proceso de acidosis metabólica? Empieza a mejorar la excreción de los protones a través de generar amonio, ácido fosfórico y empieza a aumentar la absorción, reabsorción de bicarbonato y la formación de nuevas moléculas de bicarbonato. Como dice en este cuadro que tiene su libro de Baines, la acidosis metabólica, que se trata del cambio primario del bicarbonato, ¿verdad? Descenso del bicarbonato, y el cambio compensador es respiratorio. Ya veíamos, es una hiperventilación que puede darse en minutos a horas. En la alcalosis metabólica, donde el bicarbonato está alto, el cambio compensador es respiratorio. Se trata de una hipoventilación que también se da en minutos a horas. Pero cuando los trastornos primarios son respiratorios, la compensación metabólica o el cambio compensador metabólico es más tardado, se da en días, ¿verdad?
Y este cuadrito, pues si no lo tienen en su libro de bailes, eso está en el libro de pediatría, habla de hacia dónde nos vamos, ¿verdad? Dependiendo del pH primero, y luego dependiendo del bicarbonato y el CO2, y ya nos clasifica a nuestro paciente como un trastorno simple o un trastorno mixto, ¿verdad? Que sea un trastorno simple, ¿verdad? O que sea un trastorno mixto. Pero de qué va a depender, a dónde lo dirijamos, va a depender de las compensaciones, ¿verdad? La compensación apropiada durante los trastornos ácido básico, dice acá. Es decir, tengo que saber cuál es el cambio, ¿verdad? El cambio. Si estoy en una acidosis metabólica, ¿cuál es la compensación que yo espero? Si estoy en una alcalosis metabólica, ¿cuál es la compensación que yo espero? ¿Sí? O acidosis respiratoria. El asunto es que en esto tengo que saber el contexto clínico, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene de estar así mi paciente? Si es agudo o es crónico. Lo mismo en una alcalosis respiratoria. Si es aguda o es crónica. ¿Sí? Y tenemos esta gasometría. Esta es una gasometría venosa, como dice ahí, gases venosos del paciente hospitalizado, ¿verdad? En el área de neonatología, que aunque dice cuidados intermedios pediátricos. La doctora Gloria, que era coordinadora del área clínica, ¿verdad? Está en ese momento, ella aparece como la solicitante de los gases, ¿verdad? Pero no me recuerdo el contexto clínico del paciente. Sin saber el contexto clínico del paciente, vamos a tratar de ubicarlo en qué trastorno lo vamos a clasificar. Para empezar, dice pH de 7.35. ¿A dónde lo mandamos? Según este cuadro. ¿A dónde lo mandamos? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Quiénes están a la derecha? Levanten la mano. ¿Quiénes van a la derecha? ¿Por qué? Es 7.35 el pH. ¿Es una alcalosis o una acidosis? Es una acidosis. ¿Sí? Acidosis. ¿Cuál es el pH normal? 7.4. ¿Sí? 7.4. Ahí está en un rango, 7.35 a 7.45. De hecho, el pH de este bebé está normal, 7.35, porque lo que ha tratado de hacer el resto del cuerpo para compensarlo ha mantenido el pH de 7.35, pero ya está ahí la tendencia a bajar, está tendiendo a la acidosis. Incluso yo tendría que el pH de 7.39 también seguía para el lado de la acidosis, ¿verdad? Un pH de 7.41 sería para la alcalosis, ¿verdad? Entonces, veamos que es una acidez. Ahora, ¿qué tengo que ver? Si el bicarbonato está bajo o si el CO2 está alto. ¿Sí? Eso es lo que tengo que ver. ¿Cómo está el CO2? Tiene 50 milímetros de mercurio. ¿Cómo está alto, ¿verdad? Pero veamos el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Está en 27.6. ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Está bajo? ¿Está bajo? ¿Es el esperado? ¿O está alto? ¿Está alto? ¿Sí? ¿Ya leyeron su libro de su capítulo? ¿Qué dice del bicarbonato, Maíz? Hay una tablita que da los valores, los rangos, ¿verdad? Igual que el pH, dice pH de 7.35 a 7.45. Del bicarbonato también da un valor. El que sea venoso o arterial, ¿cuál es el valor? 21 o 22 a 30, creo que dice. 22 a 29 venoso y la arterial de 23 a 30, ¿sí? Y este es venoso, ¿verdad? ¿Está normal?
Según el reglo, está dentro del valor normal, pero ahí les dice que a un pH de 7.4 y a un CO2 de 40 le corresponde un bicarbonato de 24. Entonces tenemos que partir de eso, ¿verdad? A un pH de 7.4 y un CO2 de 40 le corresponde un bicarbonato de 24. O sea, el valor normal es 24. Entonces, valores que superen el 24, yo ya diría que está aumentando, o valores que bajen de 24, yo ya diría que está disminuyendo. Entonces, aquí tenemos que el bicarbonato está en 27.6. Está arriba de 24. Entonces, está con tendencia al aumento. Entonces, ese bicarbonato no está disminuido, de hecho está muy alto. No me voy para acá. Entonces, el CO2 sí está aumentado, ¿verdad? Porque tiene 50. Entonces, yo me voy para acá. Ese paciente tiene una acidosis respiratoria, ¿sí? Es una acidosis respiratoria. Ahora, quiero yo saber si es mixto o es simple. Para eso tengo que entender, ya lo clasifiqué como una acidosis respiratoria. Entonces yo me voy acá, este cuadrito, es una acidosis respiratoria. Ahora yo tengo que saber si es agudo o es crónico, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el bebé así? ¿Verdad? Si es agudo, dice, el bicarbonato aumenta una unidad por cada 10 milímetros de incremento del CO2. ¿Cuánto tiene de CO2? ¿Cuánto? 50. ¿Cuánto por arriba del valor normal está? 10. Si por cada 10 milímetros de incremento me va a aumentar uno el bicarbonato, ¿cuántos milímetros calculo por arriba del valor normal está? Está 10, ¿sí? Porque el valor normal es 40 y él tiene 50. Entonces él tiene 10 milímetros de mercurio por arriba del valor normal. O sea que ese niño debería de tener 25 de bicarbonato, ¿sí? Debería de tener 25 de bicarbonato si es un trastorno agudo. Entonces yo regreso y comparo y digo, es una acidosis respiratoria y ese bicarbonato no está bajo, ¿verdad? Porque si estuviera bajo, tendría que tener menos de 24, ¿sí? Pero no está en 24. ¿Es el esperado? No, porque debería estar en 25 para decir es el esperado. Si estuviera en 25, sería un trastorno simple, sería una acidosis respiratoria nada más. Pero como está alto, porque tiene cuánto? 27 punto algo, ¿verdad? Es bicarbonato alto, y entonces yo lo provoca, es un trastorno mixto. El paciente tiene una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica, ¿sí? Pero ¿qué pasa si es crónico el trastorno? ¿Verdad? Si es una acidosis respiratoria, pero el problema ya tiene tiempo, ¿verdad? Es crónico. Dice que hay un trastorno, una acidosis respiratoria crónica, el bicarbonato aumenta 3.5 unidades por cada 10 milímetros de mercurio de incremento del CO2. Imaginemos que fuera crónico, ¿verdad? 24 más 3.5, ¿cuánto da? 27.5. Y él tiene 27.6. Igual, si es crónico, este paciente está en una acidosis mixta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el bicarbonato está alto, esperando la compensación o viendo la compensación, ¿verdad? Tanto si es algo crónico
el paciente cae en este punto, ¿verdad? Una acidosis mixta, acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. Vamos con este otro caso. Otro bebé también, porque dice hijo de Elvira Pérez. pH de 7.36. ¿A dónde me voy con el pH de 7.36? ¿A la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda. Acidemia. Ahora tengo que ver bicarbonato y CO2. ¿Cómo está el bicarbonato? 15.8. Dijimos que el valor era 24. Con 15 el bicarbonato está bajo. ¿Y el CO2 cómo está? 28. ¿Cuál es el valor normal del CO2? 40. ¿Sí? O sea, el CO2 está bajo. Como ya me tiré hacia este lado por el pH que es de 7.36 y el CO2 no está aumentado, está bajo. Pero el bicarbonato sí está disminuido. Entonces yo me tiro hacia acá. El paciente lo que tiene es una acidosis metabólica. Entonces, como el trastorno primario es metabólico, mi compensación va a ser respiratoria. ¿Cómo está el CO2? ¿Sí? ¿Está bajo? ¿Es esperado? ¿O está alto el CO2? ¿Cuánto tiene de CO2? 28 milímetros, 28, ¿verdad? 26, 28 milímetros. 28 milímetros de mercurio. ¿Cómo voy a saber yo si está bajo, si está normal o está alto? A través de aplicar esta fórmula. Es una acidosis metabólica, no es respiratoria, ¿verdad? Es una acidosis metabólica. El CO2 en una acidosis metabólica se calcula multiplicando 1.5 por el bicarbonato que tiene y sumándole 8. ¿Sí? ¿Cuánto tenía de bicarbonato? 28. 15.8. 15.8 por 1.5. ¿Alguien que me haga esa cuenta? 15.8 por 1.5, ¿cuánto da? 23. 23.7. A ese 23.7 le sumo 8. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? 31.7. Pero ahí dice más menos 2. O sea, a ese 31.7 yo le resto 2 y le sumo 2 y me da un rango, ¿verdad? Si le resto 2, ¿cuánto me da? 29.7. Si le sumo 2, me da 33, ¿sí? O sea, de 29.7 a 33.7 es el esperado, es el CO2 que yo esperaría por la compensación que está tratando de dar el pulmón. ¿Y cuánto tiene? 28. 28, ¿sí? 28. ¿Está? Bajo, ¿sí? Es decir, en esa acidosis metabólica, ¿es verdad? Sí. En esa acidosis metabólica, el CO2 está bajo. Es decir, el paciente tiene un trastorno mixto porque tiene una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria. Si el CO2 estuviera dentro de 29.7 a 33.7, ese CO2 sería el esperado, ¿verdad? Y sería solo un trastorno simple, una acidosis metabólica. Si ese CO2 superara los 32.7, es decir, de 32.7 para arriba, diríamos que ese CO2 está alto y el trastorno sería mixto, pero sería una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. Esa es la forma de interpretar estos cuadros, ya sea que sean acidosis o alcalosis, ¿verdad? Solo que en una alcalosis vamos a ver esto, ¿verdad?
Si es una alcalosis respiratoria aguda, vean, dice, el bicarbonato disminuye 2 unidades por cada 10 milímetros de descenso del CO2. ¿Sí? Si es crónica, el bicarbonato disminuye 4 unidades por cada 10 milímetros de descenso del CO2. Estamos hablando de alcalosis respiratoria, pero de alcalosis metabólica, el CO2 aumenta 7 milímetros de mercurio por cada 10 equivalentes por litro de aumento del bicarbonato sódico. ¿Sí? Es decir, si mi bicarbonato de estar en 24 pasa a 34, yo esperaría este incremento, ¿verdad? El CO2. Ya no estaríamos en esto, ¿verdad? ¿Cómo está el CO2? ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Se entendió la aplicación de esto? ¿Entendieron la aplicación? ¿Sí? Sí. Algunos dicen sí, otros dicen Dios, se me pone mi mueve la cabeza. Bueno, entonces, de nuestro interrogatorio, ¿verdad? Del interrogatorio, vamos a saber qué trastorno probable presenta nuestro paciente. ¿Sí? Las causas de una acidosis metabólica, las causas de una acidosis respiratoria, que son más, ¿verdad? Es más común encontrar acidosis que alcalosis. ¿Sí? Mucho más común ver acidosis que alcalosis, porque una acidosis metabólica me la da una cetoacidosis diabética, una acidosis láctica, un fallo renal, una diarrea grave, que es lo más común, por lo menos en pediatría, un drenaje quirúrgico del intestino o un trastorno renal, ¿verdad? Acidosis tubular renal tipo 2 o acidosis tubular renal tipo 1, ¿sí? Acidosis metabólica. Una acidosis respiratoria, vean todo lo que me da acidosis respiratoria: EPOC, asma, paro cardíaco, depresión del centro respiratorio, insuficiencia de los músculos respiratorios, deformidades torácicas, obstrucción de vías respiratorias. Es mucho más común esto es más común que esto. Alcalosis metabólica, vómitos, ¿verdad? Vómitos que se acompañan de pérdida de hidrógeno. Tener una sonda de aspiración nasogástrica abierta, donde el paciente pierde igual jugo gástrico, ¿verdad? Una hipopotasemia de la alcalosis metabólica, o por administrar intravenosamente bicarbonato para corregir, por ejemplo, un paro cardíaco o una acidosis metabólica, pero me pasé de la cantidad que tenía que pasar, ahora lo paso a una alcalosis metabólica. Tiene una alcalosis respiratoria, hiperventilación por ansiedad, por fiebre, enfermedades pulmonares asociadas con hiperventilación, anemia e intoxicación por salicilados. Es menos común eso, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta, comentario?